El destino del alma, descubriendo los misterios bíblicos de los 9 días post-mortem. La muerte ha sido, desde tiempos inmemoriales, el mayor enigma de la existencia humana. A lo largo de la historia, diversas civilizaciones y culturas han intentado descifrar lo que sucede en el instante preciso en que el cuerpo deja de funcionar. Para algunos, es un cese definitivo de la conciencia. Para otros, el inicio de una travesía hacia otra dimensión de la existencia. Pero, ¿qué pasa realmente cuando dejamos el mundo físico? Según los relatos de experiencias cercanas a la muerte y las enseñanzas espirituales, los primeros momentos tras el fallecimiento pueden ser impactantes y desconcertantes para el espíritu. Imagina despertar en un espacio desconocido, con una sensación de ligereza, pero sin comprender lo que ocurre. Intentas comunicarte con las personas a tu alrededor, pero nadie parece notar tu presencia. Sientes sus emociones, su tristeza, su llanto, pero no puedes intervenir. Algunos describen esta fase como un sueño del que no pueden despertar, una nebulosa de confusión en la que el espíritu se niega a aceptar que ha dejado su cuerpo físico. En muchas tradiciones espirituales, se dice que la conciencia no se desconecta instantáneamente de la materia, y que el espíritu, al principio, se aferra a lo conocido su hogar, su familia, sus apegos terrenales. Esto explica por qué muchas almas recientemente fallecidas se quedan cerca de sus seres queridos, sin comprender que han cruzado el umbral de la muerte. Si este viaje al misterio de la existencia te ha dejado con ganas de saber más, suscríbete a nuestro canal y dale like para no perderte ningún detalle. Activa la campanita y únete a nuestra comunidad en la búsqueda de respuestas que trascienden lo visible. Durante las primeras horas, algunos experimentan la sensación de flotar sobre su propio cuerpo, observando la escena de su deceso sin poder intervenir. Esta etapa puede ser angustiante, especialmente para aquellos que no estaban preparados para partir. De acuerdo con diversas doctrinas esotéricas, en este periodo el espíritu aún puede percibir el dolor físico, sentir el frío de la morgue o incluso experimentar la sensación de encierro en su propio ataúd. No obstante, estas percepciones no son reales en el sentido material, sino proyecciones de la mente del espíritu que aún está en un estado de fuerte apego a la vida física. El estado emocional en el que una persona fallece también influye en lo que experimentará en sus primeros momentos en el más allá. Aquellos que han muerto de manera violenta o abrupta pueden quedar atrapados en una confusión mayor, sin entender lo que ha ocurrido. En cambio, quienes han llevado una vida de introspección y crecimiento espiritual pueden transitar este momento con mayor calma y aceptación. Se dice que, en esta fase, algunos espíritus son recibidos por seres de luz o familiares fallecidos anteriormente, quienes los ayudan a comprender su situación y a dar los primeros pasos en su nuevo estado de existencia. En algunas tradiciones, se menciona la existencia de un cordón de plata que conecta el cuerpo físico con el alma. Cuando la muerte ocurre, este vínculo se debilita progresivamente hasta romperse por completo. Mientras esto sucede, el espíritu puede experimentar destellos de su vida, momentos importantes, emociones intensas y recuerdos que lo vinculan a su existencia pasada. Es un proceso de revisión, en el que el alma empieza a desprenderse de la carga material y a prepararse para la transición hacia planos más sutiles. Para quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte y han regresado, el momento de separación del cuerpo se describe como un instante de paz indescriptible, o en algunos casos, como un periodo de angustia dependiendo de su estado de conciencia. La luz al final del túnel, la sensación de ser llamado por seres queridos ya fallecidos, o la impresión de ver toda la vida en un instante son fenómenos que han sido reportados con asombrosa frecuencia en miles de testimonios. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos preparados para este momento? ¿Nuestra forma de vivir influye en cómo experimentaremos la transición? A lo largo de este video, exploraremos en profundidad estos misterios y cómo podemos prepararnos para enfrentar este viaje de la mejor manera posible. El despertar del espíritu y la transición espiritual. El momento en que un espíritu comienza a darse cuenta de que ha dejado su existencia terrenal marca el inicio de una fase crucial en su viaje hacia lo desconocido. Este despertar puede ser gradual o abrupto, dependiendo de diversos factores como la forma en que ocurrió la muerte, las creencias que la persona sostuvo en vida y el grado de apego que tenía al mundo material. Algunos espíritus se dan cuenta de inmediato de su nuevo estado y aceptan la transición con serenidad, mientras que otros pueden entrar en un estado de profunda confusión o incluso negación. En muchos casos, el espíritu sigue viendo y oyendo a sus seres queridos,
sintiendo su dolor y angustia sin poder interactuar con ellos, lo que puede generar una sensación de desesperanza y angustia. Para aquellos que no están preparados para la muerte, este proceso puede ser aterrador. Se encuentran atrapados en una realidad en la que intentan comunicarse, pero sus palabras no son escuchadas, sus movimientos no tienen impacto en el entorno y la gente los ignora por completo. Esta sensación de invisibilidad puede llevar a un estado de angustia extrema, y algunos espíritus intentan desesperadamente aferrarse a la vida física, sin aceptar que han cruzado al otro lado. En estas circunstancias, es común que el espíritu quede vagando por lugares familiares, sintiéndose perdido y sin rumbo. Aquellos que han partido de forma repentina, sin preparación previa, suelen ser los más propensos a quedar atrapados en esta etapa, incapaces de aceptar su nueva condición. Sin embargo, no todos los espíritus atraviesan un despertar tormentoso. Para aquellos que han cultivado una comprensión espiritual durante su vida, la transición puede ser mucho más armoniosa. Se dice que estos espíritus son recibidos por guías o seres de luz, quienes los ayudan a comprender su situación y los conducen hacia el siguiente nivel de existencia. Muchos testimonios espirituales mencionan la presencia de familiares fallecidos que vienen a recibir a los recién llegados y a brindarles consuelo en este proceso. Esta acogida amorosa les permite adaptarse con más facilidad y continuar su viaje con tranquilidad. Otro aspecto importante de esta transición es la revisión de la vida pasada. Muchos espíritus experimentan un repaso detallado de sus acciones, pensamientos y emociones, reviviendo cada momento significativo de su existencia con una claridad impresionante. Esta revisión no se realiza desde un punto de vista punitivo, sino como un proceso de aprendizaje. El espíritu puede sentir el impacto que sus acciones tuvieron en los demás y en sí mismo, lo que le permite comprender las lecciones que dejó pendientes y los errores que aún debe superar en futuras encarnaciones. En muchas tradiciones espirituales se menciona la existencia de ciudades espirituales o planos de transición donde los espíritus reciben asistencia y acompañamiento en este proceso. Estas esferas de luz y conocimiento son descritas como entornos de paz y aprendizaje, donde las almas pueden descansar, sanar y prepararse para su próxima etapa de evolución. Sin embargo, aquellos que han llevado una vida dominada por el egoísmo, el materialismo y la maldad pueden encontrarse en regiones más densas, caracterizadas por la oscuridad y la angustia. Estos lugares, descritos en diversas tradiciones como umbrales o zonas de expiación, no son castigos impuestos por un ser superior, sino estados de conciencia reflejo de la vibración que el espíritu cultivó en vida. Por lo tanto, el despertar del espíritu y su transición están determinados en gran medida por su propia preparación, sus creencias y la forma en que vivió su existencia terrenal. Aceptar la muerte como un proceso natural y prepararse para ella puede marcar la diferencia entre una transición serena y una experiencia de angustia y confusión. La forma en que vivimos hoy influirá directamente en el camino que recorreremos cuando nos toque cruzar al otro lado. El camino de las almas y su destino final. Cuando un espíritu atraviesa los primeros momentos de confusión y angustia, llega el punto en el que debe continuar su camino hacia el destino que le corresponde según su nivel vibracional. Este viaje es distinto para cada alma, ya que su rumbo estará determinado por su vida pasada, sus acciones, sus pensamientos y su capacidad de desapego del mundo material. Se dice que las almas que en vida cultivaron el amor, la bondad y la espiritualidad, son guiadas por seres de luz hacia planos más elevados, donde continúan su evolución en un estado de paz y armonía. Estos planos, a menudo descritos como ciudades espirituales, son espacios de aprendizaje y crecimiento donde las almas pueden seguir perfeccionándose antes de su próxima encarnación. En contraste, aquellos espíritus que en vida se dejaron llevar por el materialismo, la codicia, el egoísmo o la crueldad pueden encontrarse en planos más densos, oscuros y llenos de sufrimiento. Estas regiones, que en algunas tradiciones se conocen como umbrales o purgatorios, no son castigos impuestos por una divinidad, sino el reflejo del estado mental y emocional que el espíritu cultivó en vida. Aquí, las almas errantes pueden quedar atrapadas en ciclos de remordimiento, tristeza o incluso en la negación de su propia muerte, repitiendo patrones de conducta que tenían en el mundo terrenal sin percatarse de su situación real. El destino final de un espíritu también puede ser influenciado por la ayuda que reciba del mundo de los vivos. En muchas culturas y religiones, se practican rituales, oraciones y ceremonias con el objetivo de brindar luz y guía a los difuntos, facilitando su transición hacia planos más elevados. En el espiritismo,
Se cree que la oración y el amor de los seres queridos pueden suavizar el sufrimiento de un alma que está atrapada en estados de angustia o confusión, ayudándola a encontrar el camino hacia su evolución espiritual. Pero el camino de las almas no termina aquí. Eventualmente, todos los espíritus deben continuar su ciclo de aprendizaje y crecimiento, lo que en muchas filosofías se traduce en la reencarnación. Este proceso permite que el espíritu vuelva a experimentar la vida en un nuevo cuerpo, enfrentando nuevos desafíos y oportunidades para superar las lecciones pendientes de sus existencias anteriores. La reencarnación no es un castigo ni una obligación, sino una oportunidad para continuar la evolución y alcanzar estados más elevados de conciencia y plenitud. El futuro del espíritu y su evolución. El futuro del espíritu es un proceso continuo de crecimiento y transformación. Una vez que el alma ha dejado atrás la vida terrenal y ha encontrado su lugar en el plano espiritual correspondiente a su vibración, comienza una nueva etapa de aprendizaje. Para algunas almas, este viaje implica preparación para una futura reencarnación, mientras que otras pueden permanecer en dimensiones superiores dedicadas al estudio, la asistencia a otras almas y el perfeccionamiento de su conciencia. Según las enseñanzas espirituales, el espíritu nunca deja de evolucionar. Su progreso depende de su capacidad de desapego, comprensión y conexión con la energía universal. En los planos más elevados, los espíritus avanzados actúan como mentores, guiando a aquellos que aún están en proceso de adaptación. Se dice que estas almas experimentan un estado de paz y claridad, donde el tiempo ya no es una limitación y la comunicación se produce de forma telepática. En contraste, los espíritus que aún arrastran conflictos internos o remordimientos pueden permanecer en planos de ajuste hasta que logren resolver sus ataduras emocionales. Uno de los conceptos más fascinantes sobre la evolución espiritual es la reencarnación. Según diversas corrientes filosóficas y espirituales, el alma regresa a la vida material para seguir aprendiendo y experimentando lecciones que no pudo completar en existencias anteriores. Cada vida es una oportunidad de crecimiento, y las decisiones tomadas en cada encarnación influyen en el destino futuro del espíritu. Así, el ciclo de vida, muerte y renacimiento se convierte en un mecanismo de purificación y perfeccionamiento. El futuro del espíritu es, en última instancia, un viaje hacia la expansión de la conciencia. La evolución no tiene un final definido. Cada alma sigue su camino hacia estados de mayor comprensión y amor universal. Prepararse en vida para este proceso, cultivando la bondad, el conocimiento y la compasión, puede marcar una gran diferencia en la experiencia tras la muerte y en la dirección futura del espíritu.